Buenas chavales, les habla su colega Cires Bloderman, Duque de la Mancha de Katsup, trayéndoles un nuevo video, esta vez hablando acerca de los pasados más importantes de Helluva Boss. Esto más que nada por el hecho de que vamos a ver muchísimos pasados y sobre todo siento yo que lo que vamos a explorar actualmente en la temporada 2 pues va a tener mucho que ver con los pasados de los personajes, siendo esto algo bastante importante y sobre todo bastante interesante, más que nada por el simple hecho de que vamos a tener pasados muy irrelevantes, así como también pasados un tanto irrelevantes para la trama, pero que va a ser bastante necesario y sobre todo va a ser algo bastante bueno por el simple hecho de que vamos a conocer un poco más acerca de la historia. Si bien ya se nos introdujeron lo que vendrían siendo algunos pasados, pues no se nos introdujeron del todo lo que vendrían siendo los pasados más importantes, porque simplemente en la temporada anterior se nos mostró lo que fue el pasado de Lily Lipton, pero no se nos mostraron flashbacks de pasados de otros personajes. Solo se nos enseñó lo que vendría siendo la causa de muerte de Lily Lipton, pero fuera de ello no se nos mostró más. Más que nada la temporada quedó de manera bastante misteriosa y por tal motivo pues quedó la temporada de esa forma. Siento yo que lo que vamos a ver en la próxima temporada va a tener mucho que ver con lo que vendría siendo los pasados y sobre todo vamos a conocer un poco más acerca del pasado de algunos personajes. Uno de los pasados que estoy seguro que más vamos a conocer y que va a ser muchísima alusión en lo que vendría a ser la siguiente temporada va a ser el pasado de Blitzo, porque vamos a tener una especie de flashbacks de lo que fue el pasado de Blitzo cuando este era amigo de Fizzaroli. Vamos a saber si Fizzaroli realmente es hermano de Blitzo o qué onda, porque eso es algo que ha sacado a muchos de contexto, si Fizzaroli es realmente hermano de Blitzo o qué es lo que pasa ahí, porque estos dos se separaron y sobre todo qué fue lo que llegó a ocurrir. Otro pasado del que vamos a conocer mucho también va a ser el pasado de Fizzaroli, otro pasado bastante interesante, pero siento yo que el pasado más importante por el momento que vamos a conocer va a ser el pasado de Blitzo. El pasado de Blitzo es uno de los más importantes y va a ser el que va a tomar lugar a cuenta en lo que vendría a ser el episodio número 1, porque en el episodio 1 se nos va a introducir lo que vendría siendo qué fue lo que pasó con Stolas y con Blitzo, cómo fue que se conocieron y qué es lo que va a pasar con ellos a futuro. Eso es algo bastante importante y sobre todo es algo de bastante interés, porque finalmente vamos a conocer un poco más acerca del pasado de Blitzo y eso es algo que a muchos les interesa por diferentes motivos, ya sea para conocerlo, porque de momento Blitzo es uno de los personajes más enigmáticos de Helluva Boss por el pasado que este tiene, siendo un pasado pues totalmente desconocido por el momento y sobre todo siendo un pasado pues bastante llamativo, motivo por el cual pues no sería extraño ver el pasado de Blitzo y sobre todo conocerlo un poco mejor. Eso sería bastante interesante y sería bastante importante, motivo por el cual pues Blitzo va a ser de los principales personajes o de los principales pasados que vamos a tener en esta temporada, siendo más que nada un personaje bastante importante y sobre todo bastante conocido. Otro pasado que también podría ser bastante importante y más que nada por curiosidad es el pasado de esta Luna. Podría ser bastante importante, pero más que nada es un pasado pues bastante misterioso por el simple hecho de que no sabemos cómo fue la vida antes de conocer a Blitzo. Se sabe que probablemente Luna tuvo una vida pues bastante difícil, una vida bastante dura, por el simple hecho de haber sufrido o haber padecido con sus otros dueños, motivo por el cual pues esta Luna tendría un pasado pues bastante tormentoso y bastante interesante, pero más que nada un pasado bastante doloroso y triste por el hecho de que probablemente sus anteriores dueños la maltrataron o abusaron de ella de alguna manera. Más que nada eso explicaría por qué esta tiene sífilis. Eso también sería bastante interesante conocer por qué razón esta Luna tiene sífilis. Si fue por alguno de sus dueños que se la contagió o qué fue lo que le pasó, por qué adquirió esta tan peculiar enfermedad. Pero sería algo bastante interesante. Como tal no siento que exploremos demasiado el pasado de Luna en esta temporada, pero sí sería bastante interesante y más que nada satisfacería la curiosidad de muchos por saber cómo es esta Luna y por qué razón pues tendría esa enfermedad tan curiosa de ser, siendo más que nada un personaje bastante interesante y sobre todo bastante llamativo.
siendo de esta manera pues uno de los personajes elegidos para mostrar su pasado. Otro pasado que siento yo también vamos a ver va a ser el pasado de Moxie, esto debido a que en uno de los episodios vamos a ver a su padre y quizás sepamos por qué razón Moxie se separó de él o por qué razón no es tan unido a su padre. Esto más que nada porque podemos ver cómo Moxie reacciona con cierta indiferencia o cierto rechazo a su padre por cómo este lo recibe en lo que vendría a ser el tráiler, donde se nos muestra que este le dice que le diga a sus amigos que su papá es un hombre de ventas, motivo por el cual pues esto sería bastante importante para Moxie y sobre todo sería algo bastante llamativo. Pero siento yo que es uno de los pasados que también vamos a conocer y vamos a saber quizás por qué Moxie no lo quiere tanto a su padre o qué es lo que pasa con él, siendo algo bastante interesante y bastante llamativo. Así que siento yo que eso es algo que vamos a ver muy pronto y sobre todo vamos a saber qué es lo que pasa con Moxie y con su padre. Otro pasado que también es bastante importante pero no se ha mostrado es el pasado de Millie. Este pasado también sería bastante importante y también sería muy relevante por el hecho de que quizás podríamos conocer cómo fue su vida en la granja, y aunque ya se nos mostró que esta quiere a todos sus padres a diferencia de Moxie, pues no se nos ha mostrado la razón por la cual esta se casó con Moxie o qué fue lo que ocurrió con ella cuando esta era más joven. Eso sería bastante interesante y podría relevar mucho en la serie, aportando buenos datos a la trama, siendo de una manera más exacta lo que vendría a ser información bastante importante para la serie y no dejar ningún dato sin cubrir acerca de lo que vendría a ser Moxie y su familia. Recordemos que en el episodio tráiler que se mostró en la exposición donde asistió Bipsy Poop, pues se nos mostró lo que vendría siendo un episodio donde Octavia roba lo que vendría a ser el Grimoire y por tal motivo pues se nos mostró lo que vendría a ser esta escena tan peculiar, tan curiosa. Pero sería también muy interesante conocer un poco más acerca de lo que vendría a ser el pasado de este Stolas y también de algún otro personaje. Otro pasado también bastante importante va a ser el pasado de Stolas. Esto más que nada por el hecho de que quizás conozcamos cómo fue Stolas cuando era más joven, cómo lo trataban y sobre todo su manera de ser. Esto va a ser muy importante para la trama por el hecho de que vamos a conocer cómo fue la vida de Stolas, cómo se llevaba con su padre y sobre todo cómo fue su pasado. Esto es bastante importante porque quizás podamos ver algún flashback de lo que vendría siendo cómo Lucifer se rebeló en contra de Dios, ya que Paimon es uno de los demonios más apegados a Lucifer y sobre todo es uno de los demonios más leales a Lucifer Magne, motivo por el cual pues sería bastante interesante conocer la razón por la cual Stolas, cómo era tratado, cómo fue su vida y sobre todo cómo le iba cuando era más joven, siendo un dato bastante interesante y sobre todo bastante útil de aportar a lo que vendría siendo la serie, motivo por el cual pues sería algo bastante útil para lo que vendría a ser el futuro de la serie, mostrándonos cómo fue su vida y quizás hasta cómo fue su matrimonio con Octavia. Eso también sería algo bastante importante y bastante llamativo, ya que podríamos ver si estos dos realmente se quisieron en algún momento o si como tal todo fue un matrimonio arreglado y como tal no sentía nada uno por el otro. Esto sería bastante importante y también bastante llamativo al punto de que podríamos conocer un poco más acerca de la vida de Stolas y sobre todo cómo es su relación con su esposa o cómo lo llegó a ser su relación cuando era quizás más joven, siendo algo bastante importante y bastante llamativo por las dudas y sobre todo siendo algo bastante interesante. Esto más que nada por el hecho de cómo esta Estela quiere eliminar a Stolas y la forma en cómo lo trata, siendo algo bastante llamativo y sobre todo bastante curioso en cómo esta Estela trata a Stolas y cómo esta lo llegó a tratar cuando eran más jóvenes, siendo más que nada la principal razón por la cual ambos se divorciaron.
esto sería bastante importante y sobre todo bastante llamativo. Entonces podríamos decir que el pasado de Stolas es uno de los pasados más importantes y sobre todo que más esperanza tenemos de ver. También el pasado de Paimon sería bastante interesante ver cómo este se reveló y sobre todo conocer un poco más acerca de la historia. Como yo lo he dicho antes, esta temporada se enfoca más en Blitzo y en Stolas. Así que siento yo que vamos a tener muchísimo que ver acerca de Stolas y Blitzo, más que nada haciendo a un lado lo que vendrían siendo los pasados, por el motivo de que Blitzo pues se está separando de Stolas y más que nada se va a tocar el tema de cómo estos dos se van a reconciliar y qué es lo que va a llegar a ocurrir, siendo el tema principal de esta temporada. Siento yo que vamos a ver muchos pasados bastante interesantes, bastante relevantes, pero sin lugar a duda los más relevantes serían el de Blitzo, el de Moxie, el de Stolas, siendo uno de los pasados más importantes en ser conocidos, más que nada por el simple hecho de cómo se llegarían a llevar a cabo y sobre todo la información que podríamos tener de estos personajes, siendo algo bastante interesante y sobre todo bastante llamativo. Siento yo que también podríamos ver el pasado de Estela, pero esto en facción a lo que vendría a ser el pasado de Stolas. También quizás podamos ver algún fragmento del pasado de Octavia y lleguemos a conocerla un poco mejor. Esto sería también bastante interesante y sobre todo sería también muy llamativo, ya que podríamos conocer un poco más el pasado de esta Octavia y podríamos conocer un poco más acerca de sus aspectos de vida y sobre todo cómo era su vida antes del divorcio de sus padres. Otro tema también bastante importante va a ser el atentado de Stolas, porque al parecer ahora Striker sí va a secuestrar a Stolas, lo cual va a ser algo muy importante y sobre todo va a ser algo que va a despertar el interés de muchos, porque finalmente puede que se desate el combate final entre Striker y los miembros de IMP, algo que sería muy interesante y sobre todo muy explosivo a la hora de mostrarnos lo que podría ser el final de esta saga con respecto al atentado de Stolas. También podríamos ver la razón por la cual esta Estela odia a Blitzo y qué es lo que esta haría con respecto a Blitzo, siendo algo bastante importante y sobre todo bastante interesante, siendo un detalle pues bastante útil el saber qué va a pasar con este Stolas y sobre todo qué relevancia va a tener con respecto al atentado que este va a sufrir. Si realmente Stolas va a salir dañado o qué es lo que va a pasar. Yo como tal no siento que Stolas vaya a salir dañado, siento que más que nada va a salir ileso, pero quizás alguno de los miembros de IMP sí salgan lastimados. Otra cosa que también se va a tratar demasiado va a ser el tema de reconciliación entre Stolas y Blitzo. Esto sí es bastante importante, ya que podrían decirnos qué es lo que van a hacer. Siento yo que el problema con Stolas y Blitzo es que ahorita se van a tomar como un tiempo, como un close-up de decir qué es cada uno, o sea, si realmente se quieren como tal o qué es lo que pasa, por el hecho de cómo estos dos se llevan actualmente. O sea, siento yo que eso es lo que va a pasar. Cómo se van a llevar actualmente, qué es lo que les va a pasar y sobre todo qué va a suceder en el futuro. Como tal, Blitzo sí va a seguir viajando a la Tierra, porque se nos muestra en un capítulo que este viaja a la Tierra, donde aparentemente Stolas va a mostrar su traje humano, cosa que sería bastante interesante y que también cubriría muchas dudas y revelaría bastante información, porque sabríamos de una vez por todas si Stolas como tal cuenta con un traje humano o no cuenta con este traje, cosa que sería bastante importante y bastante interesante para la serie, esto de cualquier manera. Entonces siento yo que este tema va a ser bastante importante y sobre todo va a ser muy relevante para la serie, por el hecho de cómo se nos llegue a mostrar lo que vendría a ser el pasado de Stolas y más detalles sobre este personaje, ya que muchos detalles van a ser tocados en lo que vendría a ser la trama y saber qué es lo que va a pasar con él, si este realmente le va a pasar algo, si va a tener algún daño o qué es lo que va a ocurrir. Eso es lo interesante de saber acerca del pasado de Stolas, más que nada conocer un poco acerca de cómo fue su vida, quizás también llegar a conocer a la madre de Stolas. Esto también sería un detalle pues bastante interesante y bastante emocionante, llegar a conocer a la madre de Stolas, saber su relación con su padre,
saber con quién tenía una mejor relación Stolas y sobre todo imaginar cómo va a ser el futuro de Helluva Boss, ya que esto va a ser muy importante y se va a revelar mucha información con el pasado, ya que conociendo un poco el pasado de los personajes, pues vamos a tener más información acerca de cómo son estos y qué fue lo que ocurrió con ellos o qué va a ser lo que ocurrirá con ellos en un futuro. Cosa bastante interesante y bastante emocionante de ver en lo que vendrían a ser futuros episodios. Hecho que es bastante importante y que se nos va a revelar en las nuevas temporadas, cosa que va a ser bastante llamativa y sobre todo va a ser bastante interesante. Siento yo que esto va a ser algo muy importante y sobre todo los eventos que vamos a ver en esta temporada pues van a ser de mucha relevancia para lo que son futuros episodios y sobre todo conocer un poco más acerca de los personajes, cosa que va a estar bastante bien y que va a traernos información bastante fresca sobre lo que vendrían a ser los nuevos episodios de Helluva Boss y Hazbin Hotel. Más que nada siento yo que vamos a tener una buena temporada y como tal vamos a conocer muchísimos pasados. Otro pasado que también estaría interesante sería cómo Verósica y Blitzo se conocieron, más que nada revelar el pasado de Verósica Mayday junto a Blitzo, pero siento yo que este pasado no va a ser tan revelado o no se va a mostrar por el hecho de que Verósica Mayday siento que no va a tener demasiada participación en esta temporada. Digo esto por el hecho de que se nos muestra a Verósica Mayday con lo que vendría siendo... No se nos muestra con lo que vendría siendo demasiada peculiaridad en el tráiler, o sea, no se muestra en el tráiler, así que como tal siento que no la van a mostrar en lo que vendría a ser esta nueva temporada. Siento yo que la van a mostrar más adelante, pero siento que va a ser bastante interesante y sobre todo sería bastante importante que nos llegaran a mostrar cómo esta conoció a Blitzo. Esto sería bastante importante y sobre todo más que nada bastante interesante por el hecho de que podríamos conocer un poco más acerca de Verósica Mayday, cómo fue que se convirtió en una popstar, si llegó a trabajar en Lululandia como se teoriza en algunos videos, o sea que fue a fin de cuentas lo de esta Verósica Mayday, o sea que fue de su vida, qué ocurrió con ella, por qué razón, o por lo menos ver el icónico momento en cómo Blitz y Verósica terminaron. O sea, sería algo bastante interesante, más que nada por el simple hecho de que se nos revelaría datos bastante importantes y sobre todo bastante impresionantes de cómo fue el pasado de Verósica con Blitzo. Y esto también podría entrar dentro de los parámetros del pasado de Blitzo, porque como tal sería más que nada el pasado de Blitzo y cómo este llegó a conocer a Verósica Mayday o cómo se llevaron también. Más que nada sería algo bastante interesante por las escenas románticas que tendrían y cómo se llevaría a cabo en futuros episodios. Pienso yo que el pasado de Blitzo va a ser uno de los pasados más predominantes de toda la serie. O sea, va a ser un pasado bastante importante y bastante relevante para lo que vendría a ser la serie. Y más que nada va a mostrarnos demasiada información acerca de lo que vendría a ser el futuro de Helluva Boss, porque conociendo, como les dije, el pasado, pues podemos adivinar o deducir algunas acciones del futuro, cosa que está bastante bien y que por sobre todo es bastante relevante e interesante para la serie. En conclusión, siento que va a ser una buena temporada, siento que se nos van a comentar bastantes pasados. También quiero hacer un video de este tipo, pero hablando de los pasados más importantes de Hazbin Hotel, para no intercalarlo demasiado. Siento yo que va a ser un pasado pues bastante bueno, bastante notable. Vamos a conocer bastante información de los personajes y siento yo que va a ser una buena temporada. Más allá de esto, pues siento yo que va a ser una muy buena temporada donde se nos van a mostrar pues muchísimos aspectos bastante importantes de la serie y sobre todo vamos a conocer bastantes cosas muy útiles de los personajes, su pasado, qué fue lo que los llevó a tomar ciertas acciones y sobre todo cómo fue que vivían antes cuando eran más jóvenes. Siento yo que otro de los pasados también más relevantes va a ser el de Moxie, porque se nos va a revelar casi totalmente. También me gustaría ver un poco del pasado de Paimon, pero que se nos muestre cómo este se reveló junto con Lucifer. O sea, eso sería bastante genial, bastante importante y sobre todo bastante relevante. Porque Paimon, como lo he mencionado en videos anteriores y lo he mencionado aquí también, es uno de los ángeles más leales. Bueno, fue uno de los ángeles más leales a Lucifer. Es el demonio más leal a Lucifer dentro de todos. Y sobre todo es uno de los demonios
más poderosos del infierno. Así que sería bastante interesante conocer el nivel del poder del padre de Stolas y cómo podría llegar a ser su relación con él, si ambos se llevaban bien o si como tal el padre de Stolas va a intrigar en contra de Stolas para que éste se separe de Blitzo. Eso sería también bastante importante y sobre todo bastante genial, porque podríamos ver qué bandos toman los personajes de Hasbihote, de Helúa Voz que diga. Y sería bastante interesante, por no mencionar impresionante, saber cómo llegan a terminar en esta cuestión. Lo cual sería bastante importante y sobre todo bastante llamativo. Entonces siento yo que esto va a ser uno de los momentos más icónicos y sobre todo conocer el pasado de los personajes nos va a llenar de mucha información y va a despertar nuevas curiosidades, porque al conocer el pasado de los personajes pues vamos a conocer un poco más acerca de las curiosidades, qué es de ellos, cómo es su vida, entre muchas otras cosas, cosa que va a estar bastante bien y va a estar bastante genial para conocer un poco más de la vida de los personajes de Helúa Voz. Además de que de esta manera pues podríamos encontrar muchísimas más diferencias y sobre todo encontrar más personajes afines a lo que vendría siendo el público. Y bueno gente, de momento esto ha sido todo, espero hayan disfrutado el video. Antes de irme quiero enviar un saludo a Gilcamar, Frank Uchija, Master Oceveda, señor Gutiérrez, Master Queso, señor Chimcha, Empanada de Fresa, Estrella Oscura, Atole de Chocolate, Frank Uchija y Chems Vendedor de Empanadas. Les habló su colega Cires Bloderman deseándoles un gran y suculento día.